Bueno, buenas noches, Venus. Bienvenida. Entonces vamos a dar inicio de la reunión. Hoy empezaríamos con el tercer punto, que es el repaso. Pero entonces, ¿cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? El primero que plantea en el libro es el victimismo. Acordémonos que ese es dependiente de cómo enfoca uno la vida desde el temor, entonces se convierte en una víctima. El segundo elemento es ya cuando uno pasa al empoderamiento. ¿Y cómo hace ese paso del empoderamiento al empoderamiento? A través de la aplicación de los principios cuánticos. El principio del mentalismo, la correspondencia, la polaridad, la vibración, el ritmo, la causa, efecto y la gestación. Eso ya los vimos a través de todo el año pasado que estuvimos trabajando. Yo creo que pues no hay necesidad de recordarlos, o si alguien quiere mencionar algo sobre el segundo punto, que es el empoderamiento basado en los principios. Y ya hoy empezaríamos con el tercer paso, se llama paso, tercer paso, la rendición. Esmeralda levantó la mano para algo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, podemos iniciar la reunión. Me gustaría ver quién quiere iniciar con plantear en qué consiste eso de la rendición. Están muy silenciosos. El grupo. El silencio es más elocuente que la palabra. A ver, yo veo a Tara con ganas de hablar. No. No, audio. Yo dije que íbamos a darle la posibilidad que hablaran otras personas. Bueno. Obviamente a mí se me saltan los ojos, la lengua y todo, pero vamos a escuchar otras personas hoy. Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar? Buenas noches, Ana. Bienvenida. Noches, qué pena, es que el internet no me quería dejar entrar. Bueno, tranquila, ya estamos iniciando la reunión. Entonces, Okay, estamos iniciando sobre el tercer paso, que es la rendición. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Rendición ante quién? Voy entonces a hacer preguntas. ¿Rendición ante quién? ¿Ante el universo o al Ante Dios? el universo, ante Dios, ante la energía universal. Entonces, ¿pero qué se necesita para tener esa rendición? Porque no es una rendición incondicional. Tiene que uno tener algo que mueva ese universo, esa energía, para que verdaderamente lo escuche. Pues yo lo que entendí ahí es que se necesita como una confianza, una fe de que lo que uno está buscando lo encuentra allá ante ese ente superior.
Ujú. Es más fe que necesidad, o más que pedir, sino es como más confianza de que le va a llegar ese apoyo. Pero ¿cuándo es que hace la rendición? Cuando Cuando uno tiene una reconoce, noche negra. A ver, Esmeralda. pues yo lo que entiendo en el planteamiento de él es que uno tiene que reconocer su poder, pero a la vez reconocer que ese poder no es el poder, ¿no? Como decir eh, yo no soy Colombia, pero soy colombiana, ¿sí? O sea, formo parte de, pero definitivamente el todo es más que yo. Entonces, sí, yo puedo decir, yo soy Colombia, pues está como grave, pero si yo digo que yo soy colombiana, formo parte de, pero estoy reconociendo mi valor, pero también estoy reconociendo mi limitación y estoy reconociendo la dimensión de un ser o del universo que es mucho mayor que yo y que por lo tanto me puede dirigir y orientar mi individualidad. Y en esa medida es que se da esa cocreación con la divinidad, ¿no? Cualquier idea que uno tenga de ella, ¿no? Bueno, Ujú. así como yo entiendo que eso es lo que él plantea, ¿no? Claro, ahí aparece una palabra muy interesante, co-creación. ¿De qué? ¿Y de dónde aparece esa co-creación? A ver, Tara. Bueno, no me pude quedar callada. Hay algo que a mí me parece bien importante y era lo primero que me surgía cuando leí la primera vez que leí este capítulo de rendición, y es entender que definitivamente si soltamos el miedo y pasamos al amor, podemos entrar en la co-creación. ¿Qué es realmente la co-creación? Pues ser capaces de salir de la supervivencia para entrar en otro estado superior, diferente, que es poder vivir realmente siendo partícipe de eso que estoy creando. Por eso es co-crear. Co es al lado de. Sin Ujú. embargo, la palabra rendición también me hizo sentir por allá una cantidad de creencias que tenemos en relación a la rendición, que para mí también tiene que ver varios aspectos. Uno, que yo me rindo ante el otro en un acto donde suelto mi responsabilidad en mi coparticipación y se la dejo a esa entidad divina, Dios, mente, energía, lo que quiera, porque es más fácil para mí soltar esa parte que asumirla. Y ese me parece un peligro, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene? De la culpa, del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros ya que estamos un poquitico más despiertos, estamos viendo eso, es como entender realmente que de rendición no se refiere a que yo me rindo ante el otro, sino que yo me sumo con el otro, ¿cierto? En ese sentido, para poder tener ese estado de conciencia que implica el cambio para la co-creación. Si definitivamente no hemos llegado a un estado de conciencia más despierto, mayor, pues no vamos a poder co-crear. Vamos a seguir repitiendo. Vamos a seguir o dejándole al otro la responsabilidad, en este caso a Dios. Entonces, yo oigo muchas veces la frase, no, pues yo le dejo esto en manos de Dios y que Dios decida. Oiga, no, ahí es donde yo digo que no nos podemos rendir a eso, sino qué participación tengo yo en eso que me está sucediendo para poderlo cambiar. Habrá situaciones en que hago uso de la fe entendiéndola como creo en eso que yo no estoy viendo, en eso que no puedo palpar, en eso que no puedo medir. Sin embargo, creo profundamente en eso. Para mí esa es la fe. Entonces, ¿en qué no creemos? ¿En qué no creo yo? No creo en mis potenciales, primero que todo. No me creo a mí misma porque mi autoestima está lastimada.
no creo en mí misma porque las heridas anteriores de mi infancia no las he podido sanar. Todas esas preguntas me surgieron en la primera página nomás. Me surgieron esas preguntas y me parecían y me siguen pareciendo que es un punto de poderlo mirar, de poderlo entender, de poderlo mascullar para poderlo procesar y poder pasar a la otra parte. Esa es mi participación ahorita. Muy interesante ese planteamiento, que yo creo que se está... Sí, Richard. Lo que pasa es que, bueno, esta parte es a veces un poquito, como un poquito compleja de entender, le toca a uno echarle una repasada 2 o 3 veces a la lectura. Pero algo que me pareció interesante es que en el texto enseña que uno, o sea, como uno está dentro de un todo, dentro de un grupo grande, pero uno es parte de él y tiene que uno como brillar con luz propia. Entonces él ponía el ejemplo de que pongamos, están las estrellas pongamos, de la canción. Entonces los grandes, la gente que progresa, que es famosísima, es porque ellos han creado su propio arte y ellos son autónomos y ellos son los que han creado. Y a los demás que tratan de imitarlos, que tratan de cantar las canciones que ellos cantan, ellos digamos que están tratando de copiar a esas estrellas, pero ellos no están brillando con luz propia, sino están imitando a los otros. Mientras que los originales, digamos, los que crearon en todo ese arte, pues ellos son famosísimos porque ellos son los que crearon. Entonces, entonces él como que invita a que nosotros seamos creadores y no imitadores. Es más o menos como la idea central de una parte de ese capítulo. Ajá, muy interesante eso. Hay dos palabras que me llaman mucho la atención aquí. Una la menciona Tara, que es la fe, y otra que no hemos mencionado, la confianza. Es que las dos, la fe y la confianza, casi que van de la mano. Exactamente. Pero confianza y en fe, ¿en qué? ¿En la energía universal o en los principios que podemos utilizar para manejar esa energía universal como co-creadores de la realidad? O sea, ¿en qué consiste el cuento? Estamos en la 3D, o sea, la realidad. Pasamos a la 5D, o sea, el proceso ya donde está fluyendo la energía universal, y para conectar con esa energía universal, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos principios que lo llamamos principios espirituales y otros lo llaman principios cuánticos, que nosotros hacemos un parangón entre uno y otro como si fueran similares. Pero esos principios no son principios por verlos, sino para aplicarlos. Y ahí aparece algo que es fundamental, que es la acción. O sea, si nosotros nos apegamos, tenemos confianza en esos principios, creemos, o sea, tenemos fe que esos principios nos van a revelar de bajar de la 5D a la 3D y crear, ahí aparece la co-creación. Entonces yo creo que es fundamental, y por eso para mí es fundamental
todos los días estar recordando esos principios. El mentalismo, o sea que todo es mental, el universo es mental. La correspondencia, que arriba es abajo, adentro es afuera, lo mental y lo físico, ¿sí? Entonces, así, todos esos principios y estarlos trabajando permanentemente en cada instante. Si uno pudiera trabajarlos en cada instante, lo que está pensando, cómo lo relaciono con lo que está sucediendo. Entonces aparece una cuestión que se llama pensamiento, que me desencadena una emoción. Esa emoción me desencadena un sentimiento, porque acordémonos que el pensamiento está en relación al sentimiento y la emoción al cuerpo. Entonces, cuando unimos ese pensamiento y ese sentimiento, ahí con el sentimiento me conecto, porque el sentimiento es muy poderoso, me conecto con el corazón. Y acordémonos que el corazón es el sitio donde hay un magnetismo muy grande y muy poderoso que le permite a través del corazón conectarse uno con la 5D. Entonces, eso es lo fundamental. Y yo creo que cuando hablamos de rendición, esa palabra, pues siempre la hemos interpretado como sometimiento. Si se pudiera llamar sometimiento a la confianza y a la fe en los principios, o sea, rendirnos a los principios porque son absolutos. Apliquémoslos y verá los resultados. Pues si no los aplicamos y únicamente teorizamos, verdaderamente pues no vamos a tener resultados y perderemos la confianza y la fe en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es más o menos lo que yo interpreto hasta el momento de lo que se ha hablado. ¿Quién quiere opinar algo más sobre esto? Sofía. Pues respecto a la rendición, de lo que dice aquí Laín, según lo que entiendo, es rendirse ante todo, ¿no? Es como no, entre esos planos de que tengo de mi apego a lo que yo quiero obtener en esta 3D, entonces como rendirme ante eso, sin ponerle como ese, porque uno siempre está poniendo como el juzgamiento, la crítica, como lo que dice el de los 4 acuerdos, ¿no? Yo armo una historia y una película sobre la situación que quiero que salga de algo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, cuando aquí nos explica más o menos lo que entiendo de Laín, es que me rindo, no voy a poner más crítica, juzgamiento sobre esta situación, sino que creo que en una fuerza superior que va a solucionar todo, que va a hacer todas las cosas. Y es cuando ahí viene los dos, digamos que los dos elementos súper importantes, que es la fe y la confianza. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no podemos ver, como si ya fuera hecho. Entonces, ahí viene el agradecimiento sobre el final de lo que yo quiero recibir. Es gracias, 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 porque digamos que en mi sabiduría, creo que esto es lo correcto, ¿sí? Y esa confianza de que yo lo voy a obtener, de que va a ser mío, ¿sí? Yo he creído que esto, más que la rendición, creo que cuando uno deja que esa fuerza superior
ella coge como los ingredientes de los que yo le he dado y hace como un mix y dice, bueno, cojo esto que encuentro aquí y armo mi propia, como mi propio plato, mi propio banquete. Cuando yo dejo que las cosas sucedan, hay una fuerza superior que se encarga del plan, con el plan de vida que yo tengo, de crear algo y sorprenderme, porque a veces uno dice, suelto y libero. Y le dicen, no, suelto y confío. Por ejemplo, Ho'oponopono le trabajan a uno y es suelto y confío, suelto y libero, y dejo que esa fuerza superior trabaje, que sea la que me sorprenda, ¿sí? Como decía Tara, pues dejarle que Dios sobre, pero ¿hasta dónde yo dejo que Dios sobre? Cuando yo dejo que esa fuerza superior lo haga, eso es la fe y eso es la confianza. Dejar que esa fuerza superior, que es mental, que actúa de acuerdo a nuestros pensamientos, nos sorprenda con las herramientas que nosotros le hemos dado. Porque hay que recordar que esa fuerza superior no actúa por encima del libre albedrío de las cosas que nosotros le hemos dado. Entonces, ella siempre actúa, que es algo que así como decía Tara, yo tengo que darle como los pasitos, como tengo que darle pistas a Dios, tengo que darle pistas al universo, tengo que darle como sí, las herramientas precisas. Y esas herramientas unidas junto con estos 7 principios, se arma lo que yo voy a recibir en esta 3D. Entonces, es soltar, confiar, tener esa fe de que sí me va a llegar, tener esa convicción de que es cierto. Creo que es la rendición para mí, es rendirme ante esa fuerza superior y no estarle preguntando como al papá, como decía ahí todos los días, él en otro capítulo, que decía, yo quiero la bicicleta, papá, yo quiero la bicicleta, yo quiero, todos los días. No, sino soltar y confiar en esa fuerza superior de que yo ya tengo lo que yo quiero. Entonces, no todos los días estar, no, ya le di las pistas, ya le di las instrucciones de cómo yo lo quiero, por eso le dicen a uno, escriba una carta, ¿qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo especifica? Y suelto y confío que eso me va a llegar. Pensaría que eso es la rendición. Ahí, ¿qué es lo que aparece? ¿La acción de esa fuerza o la orientación de cómo se va a dar? Siempre creo que esa fuerza actúa de acuerdo a los ingredientes que yo le doy. Porque esa fuerza actúa de acuerdo a lo que uno tiene ahí digamos que en su cabecita, y uno ya ha puesto los ingredientes, y cuando uno cree que va a ser cierto y uno confía de que todo está bien, y si uno se dice todo el tiempo, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y mi meta es que todo esté bien, y confío que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero si yo dudo, por eso dice que el peor enemigo que tiene uno es la duda, y la duda es la que derrumba cualquier cosa que uno tenga. Es la diferencia de la confianza, de la fe, de la certeza de que eso va a ser cierto. Entonces, si yo dudo, no llega. Entonces, yo puedo orar, como decía, yo por la mañana puedo pedir fresas. Y entonces en la oración pido fresas. Pero resulta que al mediodía digo, ay no, yo no quiero fresas, yo quiero peras. Y en la tarde quiero manzanas. Entonces esa fuerza superior le dice, bueno, decídase, ¿qué quiere? ¿Fresa, peras o manzana? Hasta que usted decida, pues el supuesto milagro no va a llegar. Cuando decide que solo quiere fresas, y entonces en la oración, en la meditación, en lo que acostumbremos a hacer en nuestro estado de confianza, lo tenemos que repetir todo el día. Y dice que si lo hacemos durante un tiempo determinado, que son los famosos ayunos, durante un tiempo determinado vamos a ver que eso se materializa.
pero es como, es la confianza y la certeza de que eso es cierto sobre lo que yo quiero. Yo sé que me van a llegar fresas porque yo todo el día en la cabeza he tenido las fresas acá. Y así es en todas las situaciones, esa rendición, como la vez pasada decíamos, si creemos o no creemos que existen esos 7 principios, esos 7 principios existen, y así también para lo malo. Todo aquello que la persona tiene miedo en su mente que va a ocurrir, como le está dando la certeza, y esa es su creencia, y esa es su fe de que eso va a pasar, eso malo que para él es malo, va a suceder, porque ha puesto su confianza y su fe que va a suceder. Después de uno dice, si ve, yo se lo dije que iba a suceder eso, es porque puso su fe y su certeza en que eso iba a pasar. Esmeralda quería mencionar, y pues Ana. Yo entiendo la rendición como, mejor dicho, como un proceso activo de interacción, ¿sí? Donde a lo que uno se rendiría es a saber que, mejor dicho, que hay unas reglas de juego, ¿sí? Por ejemplo, esos principios, esos 7 principios. O sea, los principios yo no me los invento, están ahí. Si yo me rindo a ellos y aprendo a danzar en ellos, o sea, para mí la rendición es la capacidad de danzar dentro de esas reglas de juego y dentro de toda la, digamos que la unidad, pero la unidad tiene unas reglas de juego que yo no me invento, sino que ya están dadas. Si yo, para mí la co-creación es una mezcla con la rendición, pero es que yo me asumo que yo tengo que aprender a danzar ahí, y al danzar ahí yo puedo jalar y estructurar muchas cosas respetando y aprovechando esos principios, ¿sí? Pero a eso me refiero, a eso digamos para mí es lo que se habla de una co-creación, ¿sí? No es que yo le doy y el otro crea, es que vamos tejiendo. ¿Yo con qué voy tejiendo? Con los principios del otro, dentro de las reglas de esa matriz universal, digámoslo así. Para mí, ahí, digamos, en últimas, es como que el tema es cómo lograr aprender a danzar allí para poder aprovechar lo que hay allí en aras de lo que yo, pero yo no yo, sino mi alma quiere, y al ir danzando en la línea de lo que mi alma quiere, también voy ayudando a expandir esa divinidad que pues también, de la cual uno forma parte, ¿no? Yo creo que por lo menos lo que plantea Esmeralda, para mí me parece más lógico, porque no es una rendición pasiva, sino una rendición activa, donde uno es partícipe, como se dice, co-creador de las cosas. Lo que pasa es que ahí sí se le sale a uno de las manos muchas cosas que el universo energéticamente va atando, y es el cómo va a ser el resultado, cuándo va a ser ese resultado, ¿sí? Fundamentalmente, cómo y cuándo va a ser ese resultado. Entonces, eso es como cuando hace uno una reacción química. Echa un producto, espera aquí otro, y así no sepa uno, porque aplicó una sustancia y otra sustancia, la mezcló, nos produce un elemento, así no sepamos que iba a producir ni cuándo iba a producir ese elemento. Aunque pues, ¿cuál es el elemento que nosotros vamos a querer producir? Pues lo que pensamos y queremos que se produzca. Por eso tiene que haber una cosa que es fundamental: la visión. Si no hay una visión para dónde voy, el universo no le interpreta, oiga, usted debe ir por acá, sino el universo le dice, está despistado.
hasta que no coja ruta y sepa para dónde voy, energéticamente no puedo aportar mi parte, ¿sí? Esa es una. Dos, ¿y cuál es el propósito de eso que lo mueve a uno? Porque ahí aparece fundamentalmente el pensamiento y el sentimiento, que son los que mueven esa energía. Acordémonos que el pensamiento es un flujo de energía e información, y la emoción y el sentimiento son el motor de esa idea, y si no está unido el pensamiento y el sentimiento, no hay resultado. Entonces ahí aparece la fe, la confianza, pero también debe aparecer la acción. Pero ¿cuál acción? No cualquier acción. Es la acción basada en los principios, aplicando los principios a lo que yo quiero. Entonces, ahí está todo el quid de la cuestión. Me parece que ya estamos llegando a redondear la idea para dónde es que vamos, ¿sí? La famosa rendición. No sé, Ana, ¿quería hablar? Bueno, yo creo que lo de bueno, esto es también un concepto en cierta forma personal, porque mi libro me robaron, apenas tiene 324 páginas y yo no vi lo de rendición. Entonces yo dije, de pronto se equivocaron y es decisión, y entonces leí fue sobre la decisión, pero bueno. No encontré rendición por ningún lado. Miré título por título, subtítulos. Y bueno, la I me quedó debiendo. Eso no fue la I, fue en el sitio donde lo compró. Sí. Bueno, yo, pues según lo que ustedes pues han expuesto, sí, la rendición es al universo, al creador, pero esa rendición va unida con mi decisión, porque todos vamos co-creando, como decía Esmeralda, es una red, es un tejido. Por ejemplo, cuando yo lo puedo como dar, mira, la analogía de yo soy la que aporto qué es lo que quiero. Cuando uno quiere hacer un ponqué, o lo quiere blanco o lo quiere negro. Y si lo quiero blanco, pues no le voy a echar la panela y no va a quedar oscuro. Entonces el universo coge todos esos ingredientes, y con esos ingredientes, si yo estoy vibrando, digamos, dentro de las leyes, dentro de los principios, dentro de la visión, ¿sí? Todo eso se confabula, todo eso emerge, y si no estamos como dudando, como lo decía Sofía, que en la mañana pensamos una cosa y en la tarde otra, porque le estamos dando una información confusa al universo. Si tenemos una idea clara, en alguna parte leí en el capítulo de decisiones, decía que cuando, por ejemplo, uno quería tener una pareja, entonces la pedía, la escribía y dejaba eso, ya lo pensé, yo ya sé qué es lo que quiero, ya lo escribo, lo decreto y lo dejo ahí, y ya el universo es el que se encarga el cómo y el cuándo. Entonces es una unión de todo, ¿sí? De uno principalmente decir qué es lo que quiere. Para eso tenemos el libre albedrío. Y el universo es el que se encarga de darnos si está bien enfocado la petición. Y esa es la rendición. Rendirse
creer en las leyes, en los principios, es más que todo en eso, en las leyes y en los principios, y estar uno funcionando en ellos. Bueno, pero yo creo que esto ya está. Tara quiere hablar. A mí hay algo que me está haciendo ruido. Y quiero como aclararlo, que me ayuden a aclararlo. Partiendo de la base que son las raíces, que son esos principios que obviamente son universales, inmodificables y demás, yo tengo un camino el cual voy a seguir porque tengo un propósito, porque tengo una misión. Sin embargo, todos hablamos que en ese camino, Esmeralda dice, es una danza. Neo habla algo de seguimos a, Ana habla, todos hablamos de movimiento. Entonces, para mí el movimiento implica un fluir. No puede ser un movimiento estático. Es decir, para mí, yo sí me permito comer fresas por la mañana y pedir los bananos a mediodía. Es decir, yo puedo fluir en ese camino sin estar absolutamente estructurada y rígida como un riel que no da la posibilidad del cambio y de la evolución. Porque entonces yo sentía ahorita, listo, entonces, ¿qué diablos estoy yo haciendo en este grupo? Si yo ya estoy absolutamente rígida, estructurada y hecha como un riel, estoy cerrándome a la evolución, estoy cerrándome al cambio. Para mí eso es dialéctico, no es estático. Entonces, en eso yo sí choco mucho con Laín cuando dice, entonces, tú te cierras ahí, te pides ahí y dejas ahí, porque eso se te va a dar de una manera, claro, el universo te ayuda y te lo da. Y yo digo, no, debe ser que yo soy muy rebelde, pero siento que eso tiene que ser con movimiento, con fluidez, y además eso me evita sufrir. Si yo estoy fluyendo, puedo entender y escuchar al otro. Oiga, y esto me aporta, entonces, claro, yo puedo irme por allí, yo puedo, con base en unos principios claros y en un lugar al cual yo quiero llegar, más no estoy centrada en esa meta de una manera rígida y absurda, sino voy por el camino. Me encanta el término de danzar, danzando con flexibilidad, como con ese movimiento seductor que hace la serpiente. Entonces, yo no sé, yo quiero que me ayuden a aclarar si yo definitivamente estoy desenfocada o dónde aparece ahí la fluidez, dónde aparece ahí la posibilidad de moverme tranquila, seductoramente, atrayendo lo que yo quiero. ¿Quién me contesta? A mí se me ocurre lo siguiente, o sea, yo creo que es lo uno y lo otro. O sea, yo puedo poner el foco y el foco lo tengo que tener claro. Entonces, el foco es el punto de llegada y la manera como camino es fluida, ¿sí? Pero el foco, pues yo diría que ahí sí que, si yo todos los días cambio de foco, pues si yo hoy quiero ir a Cartagena y mañana me voy para Leticia, pues son dos caminos un poquito distintos. Pero pues yo me puedo ir a Cartagena arrodillada por el lado más fregado, o me puedo ir en burro, o me puedo ir en jet, o me puedo ir pues, de muchas maneras. Entonces, creo que la fluidez está en cómo voy caminando hacia el foco, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no los veo opuestos, porque evidentemente uno pone un foco y va caminando hacia el foco. Lo que sí pasa es que en el camino uno puede darse cuenta que el foco no es, ¿sí? Porque, y si uno se da cuenta que el foco no es, pues cambia el foco. Pero si uno tiene claro que ese es el foco, si por ejemplo el foco de la vida de uno es la iluminación, pues ese foco no va a cambiar. Lo que van a cambiar son los caminos para llegar para construir el foco.
Entonces, yo no los veo como puestos en relación con lo que decía Sofía. En ese punto, lo que sí percibo es que de pronto cada uno de nosotros está entendiendo distinto lo que es la relación con la divinidad, ¿sí? Porque, es decir, una cosa es colocarse en la idea de que la divinidad me da, y otra cosa es colocarse uno como un aprendiz de arquitecto, donde la matriz universal le da a uno todos esos principios, y uno es el que los jala y juega con ellos, y va mirando, es decir, va mirando qué tanto puede usarlos. Y el resultado es chueco o no tan chueco, dependiendo de la habilidad de uno para manejarlos, ¿no? Porque a veces uno pide algo que ni siquiera sabe uno qué es lo que está pidiendo, y entonces el resultado es como el que está haciendo una artesanía, y en su mente tiene claro cómo quiere que sea la artesanía, pero en la manera como jala los hilos, le queda otra cosa chueca, y ni siquiera se dio cuenta. Neo hablaba de cómo a veces uno tiene unos ingredientes y uno mismo puede que no sepa qué es lo que está mezclando, ¿no? A veces uno cree que está mezclando una cosa y resulta que está mezclando otra, y entonces resulta que uno creyó que iba para Bucaramanga y la forma como cogió los elementos lo llevó fue para Amazonas, ¿no? Y después el primer sorprendido es uno, pero pues uno fue el que hizo la mezcla mal sin darse cuenta, ¿no? Creo que es ese proceso dinámico donde el universo le va a uno reflejando las cosas, pero pues, es decir, es decir, yo no veo el foco, digamos, no veo el punto entre la diferencia entre, digamos, una contradicción entre lo que dice Sofía y lo que estás planteando tú, Tara, pero sí veo que de pronto la relación, a veces vemos es decir, percibo que a ratos unos podemos estar viendo la divinidad como algo un poco afuera que me da, y otros tejiendo desde dentro. Yo creo que podemos ver los dos ejemplos, perdón, qué pena, que les quité la palabra. Podemos ver los dos ejemplos, lo que es Tony Robbins y Joe Dispenza. Tony Robbins nos dice, tome acción, ponga el foco, como dice Esmeralda, ponga el foco, ponga la meta, el propósito, y empuje, arrastre, muévase hacia adelante, hacia donde usted quiera. Consiga las cosas, atraiga, busque, ¿sí? Hágalo todo desde la 3D, que la 3D es yo muevo, busco, todo desde la 3D, desde la fuerza, es lo que dice Tony Robbins. Y si vemos a Joe Dispenza es siéntese, relájese, medítelo, visualícelo, sienta, mente, pensamiento, corazón, conecte y suelte. Y él, lo que he visto en sus encuentros de 8 días, es que él en 8 días logra que una persona se levante, que una persona vuelva a caminar, que una persona se sane. Solo desde la meditación. No tengo que empujar, no tengo que arrastrar, no tengo que... Son dos, como dice Esmeralda, existen los métodos y cada quien busca el método que más se le facilite. La rendición lo veo más la rendición como lo toma Joe Dispenza. Quietico, sin moverse, ahí en el puestecito, medítelo, visualícelo, suéltelo y confíelo. Ya si lo queremos tomar desde la 3D, como lo toma Tony Robbins, entonces mire el objetivo, si es lo que sea, muévase, vaya a los médicos, hágase la cirugía, haga tal cosa, busque, mueva lo que quiera hacer. Son los dos puntos de vista que creo que son dos personajes que nos pueden explicar qué sería una rendición y qué no sería una rendición. A ver, Richard. Audio. ¿No tiene audio? Se me olvida prender el aparato. En esto hay veces, sobre todo pongamos algo que he visto en la INES, que él explica las cosas como
como a veces le da un poquito de vueltas, pero tiene uno que cogerle el punto donde es. Hay veces tiene uno que leer hasta 2 veces la misma cosa. Bueno, primero, pues la primera parte que quiere, la rendición es como creer que el proceso funciona y uno confiar en que ese proceso funciona. Ese es más o menos mi punto de vista de rendición, que es más o menos lo que hemos dicho casi todos, pero pues cada uno de una forma diferente o parecida. Y lo que hablaba Tara de que si se cree o que si hay veces nomás, o sea que como que si uno con solo crear o con solo que funciona la cosa, siempre he puesto de ejemplo el fútbol. Resulta que la selección Colombia tiene de los jugadores más costosos del planeta, uno están casi en la selección Colombia. Entonces uno diría, pero pues tiene semejantes jugadores cuando juegan en el Arsenal, en el Real Madrid, entonces esos son unas estrellas que allá los adoran porque complementan muy bien los equipos y los equipos allá donde ellos juegan son equipos muy exitosos. Y vienen y se reúnen en la selección Colombia y no les va tan bien. Entonces un narrador deportivo decía que cuando juegan, que todo ese conjunto de jugadores brillantes, aquí no les va tan bien y juegan, pongamos, contra Argentina, contra Brasil, y no rinden o sea, aquí como se espera que debieran rendir si allá en Europa juegan muchísimo mejor. Entonces, el narrador deportivo decía, es que cuando están aquí en conjunto, no se la creen. Entonces, claro, los jugadores aquí de la selección Colombia, cuando están aquí, lo que piensan, lo que llevan en la mente, es que vamos a jugar contra el mejor equipo de Sudamérica, cuando van a jugar contra Brasil o contra Argentina. Entonces ellos van convencidos de que van a jugar contra el mejor equipo de Sudamérica, mientras que los jugadores de Brasil o los brasileños, cuando ellos juegan contra cualquier equipo, ellos, así sea contra Alemania, contra Suiza, contra el que sea, ellos van convencidos de que ellos son el mejor equipo del mundo. Entonces, esa es la diferencia de cuando, digamos, de la fe con que llevan un proceso. Entonces, esa es la diferencia entre uno creerse en que uno confiar en que el sistema o que las cosas funcionan, es porque uno va convencido de que uno lo logra. Mientras que si estamos viendo el fútbol desde la selección Colombia, entonces dicen, no, es que vamos a jugar contra Alemania, que es un equipo durísimo, o vamos a jugar contra Argentina, y es que hasta los mismos narradores y nosotros como fanáticos también pensamos así. No es que vamos a jugar contra el campeón del mundo, mientras que ellos van convencidos de que nosotros, o sea, yo como brasileño o como argentino, dicen, no, es que nosotros somos los mejores. Ahí está la diferencia que habla esto de la rendición. La rendición es estar convencido y meterse en el campo de que uno lo hace o lo logra. No sé si quedó, si confundido o el ejemplo está bueno, no sé. Yo creo que el ejemplo está muy claro y entonces volvemos al cuento. ¿De dónde parte todo, absolutamente todo? Parte de las creencias. Esas creencias nos desencadenan unos pensamientos. ¿Sí? Aquí la creencia, es que Colombia todavía no está al nivel de esos países. Así, por eso me toca ir a jugar a Europa y allá sí yo puedo brillar porque verdaderamente yo tengo buenas capacidades, pero nosotros como equipo no las tenemos. Entonces, suáquete.
Ahí viene el corte del pensamiento. ¿Qué le desencadena qué? Una emoción negativa. Una emoción a ese jugador y posiblemente una emoción a los demás porque somos energía y el equipo está, cuando están en equipo, están conectados unos con otros y la energía negativa a veces es más poderosa que la positiva. Si hay 3 o 4 jugadores del equipo que están pensando eso, contaminan toda la energía del equipo y el equipo empieza a entrar en negativismo y se ve lo que se ha visto, ¿sí? Entonces, verdaderamente, lo fundamental es las creencias. ¿Qué creencias tenemos nosotros sobre la riqueza? Entonces, no, yo trabajo, me hago una visión, un propósito. En este año voy a hacer esto. Pero ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué me está moviendo ahí en el subconsciente si yo puedo hacer ese dinero que me propuse? Porque ese subconsciente va a ser el saboteador. No va a permitir que la quinta D haga el papel que le corresponde a través de la 4D para aterrizar en la 3D. Porque si estamos en el subconsciente con pensamientos negativos, con hábitos negativos, con comportamientos negativos y en el pensamiento consciente que son nuestros deseos y anhelos, si tenemos algo grande, pero no hay coherencia entre el pensamiento consciente y el pensamiento subconsciente. O sea, no hay coherencia cerebro-corazón. O sea, lo que yo estoy pensando, o sea, mis deseos y esto, en mi corazón sí están. O en mi corazón hay temor, o hay amor, o hay duda. Entonces ahí está el quid. Entonces, fundamental, me parece, que para que haya rendición, la rendición es una coordinación o una coherencia, para mí una coherencia entre el cerebro y el corazón. Si no hay esta coherencia entre cerebro y corazón, no puede haber rendición. Hay esa esclavitud. Esclavitud de uno mismo con uno mismo. Yo soy esclavo de mis pensamientos negativos, pero otra cosa son mis deseos. Y ahí está el quid. Me parece que, yo no sé, ¿qué les parece este planteamiento? A ver. Algo que me parece interesante de lo que acabo de comentar es la confianza, sobre todo cuando hay un grupo como un equipo de un equipo de fútbol o de empresarios o técnicos. Si todos tienen confianza, la fuerza esa de la fe, fácilmente las cosas se dan en grupo. Pero si hay dudas entre algunos de ellos, pues ese grupo se va a debilitar. Y es que mentalmente hay una conexión. Yo alguna vez por ahí hace como año y medio, una vez mandé un video al grupo de una situación que se presentó por allá en unas islas, por allá al sur de Asia, que se dieron cuenta que había un grupo de micos, de monos, que iban a la playa a comer unas ostras. Y un mico de esos empezó a lavar la ostra porque se las comían así, como la sacaban la arena, pero de pronto un mico empezó
una mica creo que fue la que la columna, empezó a lavarla y claro, empezó a sentir que la podía comer mejor, mejor sabor. Entonces todos los integrantes del grupo la empezaron a copiar. Hasta ahí no hay nada raro, pero la cosa curiosa fue cuando el número de elementos llegó a 100, que empezaron a hacer esa tarea, el fenómeno se empezó a dar en otras islas. O sea, no había comunicación de una isla con otra, pero el hecho de que ya habían 100 haciendo ese procedimiento, de pronto lo empezaron a hacer en las otras islas y como que el pensamiento, el conocimiento se pasó de una manera como mental. Voy a buscar el video y lo mando otra vez. Me parece interesante porque uno como que mientras no ve que la cosa sea física, que la pueda comprobar físicamente, como que uno no cree. Y este ejemplo sí me pareció poderoso, el experimento o la situación que se presentó en ese ambiente, que hay una comunicación, no necesariamente con comunicación directa, visual o sensitiva de alguna manera, sino que de alguna manera un grupo grande alcanza a mandar ese conocimiento a otros grupos que no se sabe cómo ocurre. Eso se denomina la resonancia morfogénica, que lo plantea Jung en un texto que se llama La sincronía. Él lo plantea es con la bajada de cocos, de los miquitos, y cuando ya llegaron a un punto, se reprodujo en diferentes sitios. O sea, ahí aparece fundamentalmente lo energético, que esa información no fue una información directa sensorial, sino una información energética que se fue creando, y esa energía hizo un efecto de masa, y ese efecto de masa se reprodujo en diferentes sitios. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Ahí es donde se demuestra que nosotros somos, como se plantea, el 99.999% energía y solo el 0.00001% materia. Lo que pasa es que nosotros no le creemos al cuento. Nos ponemos a leer las leyes de la cuántica y en el diario vivir, ¿qué estamos aplicando? La materia transformando a la materia. Y nos desbrevamos transformando la materia, pero no creemos que podemos, en vez de ir en burro a Europa, nos podemos ir en un jet supersónico. Ese jet supersónico es la cuántica. Es montarnos en ese cuento, pero verdaderamente, porque todavía tenemos muchas cucarachas de las creencias que tenemos. Yo las tengo. Y diariamente empiezo a veces a angustiarme y bueno, pero tengo que hacer esto y que voy a hacer esto y que no sé qué y no me alcanza el tiempo. Cuando me doy cuenta, ¿qué estoy haciendo? Corriendo, ¿para qué? Y cuando corro y me angustio, peor, porque la energía empiezo a vibrar en bajo y al vibrar en bajo, entonces me conecto con los que están vibrando en bajo y entonces los resultados son negativos. Entonces, ahí está. Yo creo que está muy claro todo. Lo que pasa es que hay que hacer un reseteo del cerebro, un reseteo de la mente subconsciente. Esa es la pregunta. ¿Nos estamos reseteando todos los días la mente subconsciente? Yo creo que toca empezar por darse cuenta que tiene uno en la mente subconsciente, ¿no? Porque exactamente. Creemos que creemos ciertas cosas y pajarilla, porque
en la mente consciente creemos, por ejemplo, usted ponía el tema, Neo ponía el tema del dinero. Listo, yo quiero determinados ingresos y determinada comodidad en mi mente consciente. Pero de pronto en mi mente subconsciente lo que quiero es sufrir para ganarme el cielo. Y ni siquiera me he dado cuenta que yo lo que quiero es sufrir para ganarme el cielo. Y realmente, entonces ahí se me enreda todo porque no hay, mejor dicho, yo creo que voy en una dirección que no voy y no hay esa coherencia que permite que los resultados se den. Entonces, uno dice, oiga, pero si yo me maté trabajando, ¿por qué no tengo los resultados? Y creo que ahí lo que toca mirar es en dónde está el cortocircuito de mis creencias conscientes con mis creencias profundas, que entonces me impiden moverme. Y entonces todo es tan de creencias que también dependiendo de lo que yo crea que es rendición, me puedo enredar, ¿no? Porque si yo creo, por ejemplo, que rendición es decir, no, es que perdí la casa y perdí todo, y es que Dios lo quiso así, y yo creo que eso es rendición, yo creo que voy por el camino correcto y ni siquiera me estoy, es decir, mi idea, mi creencia de lo que es rendición me lleva a tener una no acción. Así yo tengo la idea de la rendición como un proceso más activo, entonces voy a tener una cosa más activa también y mis resultados van a ser distintos. O sea, es supremamente complejo porque el universo, al ser energía, es neutral. Entonces, fíjense cómo Sofía hablaba de dos posiciones teóricas diferentes de cómo habla Dispensa y cómo habla el otro autor que ella plantea, que en este momento se me olvidó, y dependiendo de donde estén parados es la forma como se van relacionando con las leyes del universo, porque hay cosas que uno crea o no crea. Por ejemplo, existe la gravedad, y yo puedo creer que no existe la gravedad en algún nivel, pero pues eso no hace que si yo me boto desde un 10º piso no caiga y me vuelva arepa en el primero, ¿no? O sea, que pues ahí están entonces es en ese manejo de las cosas donde tiene que uno tener mucho cuidado de en últimas de qué piensa, qué cree y poder dilucidar qué quiere creer y qué resultado le va dando lo que cree y qué incoherencias hay en esas creencias superficiales, conscientes, con las profundas que tenemos, volviendo a Jung desde el inconsciente colectivo, ¿no? Familiar también. Quiero hacerles una pregunta. ¿Y cómo desatamos ese ovillo si yo creo una cosa en mi cabeza consciente, en mi mente consciente, y mis resultados son otros? ¿Cómo resolvemos ese problema? Hace muchísimo tiempo en este proceso que tocamos el tema de las creencias, yo dije, hagamos el ejercicio de revisar cuáles son nuestras creencias. Entonces, para mí sí es clave hacer el ejercicio casi que por asociación libre, empezar a decir, oiga, yo qué oí decir, yo quería hacer, a mí que me metieron, que me dijeron en la escuela, en la religión, quería hacer de mis padres, que en relación a muchas cosas. Y ahí yo empiezo a encontrar las creencias. Ahora, perdón. Las profundas. Las profundas, sí, exacto. Entonces, esas creencias profundas, no todas son malas. Hay cosas que son buenísimas. Entonces, yo tengo que afianzarlas, casi que cogerlas como elementos de anclaje para poder crear otras que me den la posibilidad de. Entonces, yo puedo tener por allá metida y sigo lo que dice Esmeralda. Entonces puedo tener por allá ese dicho de que más fácil entra ¿cómo es? Más fácil entra un camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso, entonces yo lo puedo tener por allá metido porque a mí me lo dijeron, porque lo oí en casa, porque vi que mi papá trabajaba como un burro y escasamente nos alcanzaba la plata para comer, ¿cierto? Eso está ahí en mí.
pero solamente cuando yo me pongo a escudriñar, yo tengo que escudriñar, ¿cómo escudriño? Solamente pienso, sino también me pongo a averiguar. Yo tengo que averiguar sobre la historia, yo tengo que averiguar qué fue lo que pasó en familia, yo tengo que averiguar, recordar qué me dijeron en el colegio, caer en la cuenta, para mí eso es despertar la conciencia, para poder mirar cuáles son esas cosas. Yo les tengo que hablar. A mí me encantan esos jueguitos donde, oiga, diga usted, y uno dice, uy, ¿cómo así? Yo tengo esto ahí metido. Y uno no se está dando ni cuenta. Cuando yo logro encontrar ese punto, para mí el punto siguiente es, ¿qué consecuencia me ha traído esto a mí en la vida? ¿Y esta consecuencia me sirve o la tengo que votar? Y la voto y dejo eso vacío, yo digo que son los cajoncitos del archivador. Entonces, ¿qué información le voy a meter a eso? Pero claro, no es que yo me siento y digo, bueno, ya voté la creencia, entonces meto la creencia que yo merezco el dinero para gozar. No, eso no es tan fácil. Eso me tengo que meter en todo un proceso, repetirlo, escribirlo, trabajarlo en mis meditaciones. Por ejemplo, hay muchas meditaciones que hacemos con un propósito determinado para trabajar un área de mi vida. Pero ese es un trabajo permanente y constante, constante, constante. No es el trabajo de un día. Y en eso estamos, ¿no? Entonces es seguir destapando nuestras creencias, es seguir llegando allá a esa parte subconsciente que además ha creado un subconsciente colectivo. Eso es importante. Y cómo contribuimos nosotros a cambiar ese subconsciente colectivo. Yo veo cosas muy distintas con los jóvenes ahora, por ejemplo, en relación al dinero. ¿Sí? Muy distintas. Ellos tienen otras creencias en relación al dinero. Posiblemente porque a través de las generaciones se han ido creando transformaciones en los padres y han dado otros mensajes que han mostrado esa evolución, ¿no? Esa dialéctica de la cual yo hablaba ahora, esos movimientos que se van dando poco a poco. Entonces, para mí es sí seguir haciendo el trabajo individual, grupal, como sea, de poder cambiar esas creencias de manera permanente. Pero para eso hay que tomar conciencia. ¿Y cómo toma conciencia uno? De su realidad. Con la Porque observación. muchas veces repite uno el caso y me vuelve a pasar lo mismo y me vuelve a pasar lo mismo y me pongo a estudiar por qué me pasa lo mismo, pero no va a la esencia. Cuando uno encuentra un resultado de algo y no hace el análisis hacia atrás, no puede encontrar la cuestión. ¿Qué acción después, primero resultado? ¿Qué acción hice? Bueno, tal acción. ¿Qué me desencadenó para yo hacer esa acción? ¿Cuál emoción? ¿Qué pensamiento me llevó a tener esa emoción? Y a partir de ese pensamiento, ¿de dónde apareció este pensamiento? Pero no es el pensamiento consciente, porque ahí está el quid. Es el pensamiento subconsciente que lo llevó. Y entonces empieza uno a pensar cuáles son mis pensamientos permanentes que se me vienen a la cabeza todo el día. ¿Son los pensamientos positivos que me llevan al éxito? ¿O son una serie de pensamientos negativos que me rondan siempre, permanentemente? ¿Y de dónde aparecen? Pues una creencia. El rico no entrará al reino de los cielos porque es más fácil
que entre un camello por el ojal de una aguja, que el rico, bueno, o sea, la riqueza es pecado. Pero hay ¿Sí? una aclaración ¿Cómo? que la parábola esa de la aguja es que en Jerusalén habían unas entradas que eran muy bajitas y las llamaban agujas. No es la aguja de hilo, de enhebrar hilo, sino. Yo sé, yo sé. Entonces, pero el común de la gente piensa que es el ojal de una aguja. No Los es el curas se lo común de dicen. la gente, es las religiones que utilizan eso para tener subjugado a la gente. Perdón que hable así en ese tono, porque yo fui muy religioso en una época. ¿Sí? Entonces, eso es llevar a las personas a vivir en el temor. Sí, de un momento a otro se enriqueció. Posiblemente, quién sabe qué cosas malucas hizo para enriquecerse, porque siempre piensa que una persona que adquiere una riqueza rápida es que lo utilizó unos recursos indebidos o una forma indebida. Entonces ahí vienen las cosas, porque las creencias, hay unas creencias colectivas y otras creencias personales, y la sumatoria de las personales que tienen que ver con las familiares y con las colectivas son las que nos forman nuestras creencias en general. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es una tarea, cada cual tiene sus dificultades en la vida. Y generalmente esas dificultades son repetitivas. Y cuando esas dificultades son repetitivas, es que hay un origen en una creencia limitante que no le permite tener éxito en esa área de la vida. Personas que hacen un capital, se enriquecen, quiebran, vuelve y se levanta y quiebran, vuelve y se levanta y quiebra. ¿Qué está pasando? Que a nivel subconsciente, él no es merecedor de esa riqueza. Parejas que se separan y vuelven y se separan, no es merecedor de tener una pareja. ¿Sí? Todas esas cosas, eso, y entonces uno no mira hacia atrás cuál es la creencia que lo llevó a eso. Y acordémonos que existen unas cosas que se llaman constelaciones familiares. Entonces, las constelaciones familiares son las energías clavadas dentro de uno mismo a través de muchas generaciones y compromisos que creamos a nivel energético y que alguien tiene que romper, y si no lo rompen, sigue generación tras generación. Generaciones de suicidas. Mi tatarabuelo se suicidó. Mi abuelo o un familiar de mi abuelo se suicidó. Mi padre o un familiar de mi padre se suicidó. Eso son creencias subconscientes de que alguno en la familia se debe suicidar. Sí. Increíble pensarlo, pero alguno debe suicidarse, porque entonces aquí en esta familia no ha habido el primer suicidio. Esperemos, alguno se va a suicidar. Fíjese bien, tenaz esa vaina. Y es un trabajo que tenemos que hacernos a fondo, porque si no lo hacemos, seguimos repitiendo historias y cadenas. Y el que libera la cadena hacia abajo y hacia adelante. Entonces nosotros tenemos responsabilidad porque nosotros hemos llegado a un nivel de conciencia
que tenemos que responder por los que no responder, sino tenemos que difundir ese nivel energético de conciencia para liberar a los que no han tenido conciencia. ¿Sí? Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Divagando, especulando, teorizando, llenándonos de información. ¿Para qué? Si no es para transformarnos a nosotros mismos y, como dice la cuántica, el observador afecta las circunstancias para irradiar esa transformación hacia los demás a través de un proceso energético y de ejemplo. ¿Sí? Bueno, buenas noches, Andrea. ¿Qué hay, Andrea? ¿Sí alcanzó a oír la última parte? Más o menos. Parece que tiene problemas con el audio. Venus, buenas noches. Venus escribió en el grupo que no podía tener audio, o sea, no podía participar, estaba viajando. Ah, pero bueno. que está haciendo lo posible por estar atento. Perfecto, perfecto. Ah, muy bien. Entonces, eso es. Yo creo que pues ahí hay el resto es una serie de puntos que cada cual lo puede tocar y asimilar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Andrea. Buenas noches. Ya, ahora sí, buenas noches. No, yo ya había entrado, ¿Sí? hace ratico ya había entrado, yo alcancé a escuchar bastante, alcancé a escuchar mucho, no los interrumpí porque estaban hablando unos temas muy interesantes y quiero agradecer ese tema tan bonito del día de hoy porque permanecí en silencio, es porque me identifico mucho con muchas de las cosas que ustedes dijeron, porque he estado dentro de ese proceso. Cuando me di cuenta yo que estaba con un tema de memorias implantadas desde la niñez, cuando salgo yo del colegio, toda la vida estudié con monjas. Siempre estudié con monjas y cuando me enfrento a la vida real, ya teniendo una conciencia diferente, me doy cuenta que mi vida está llena de tabúes. Yo estoy llena de tabúes respecto a muchísimas cosas y me voy hacia mi niñez y recuerdo cuando las monjitas me decían que todo era pecado, ¿m? Que yo no podía ser una mujer pensadora porque las mujeres estamos para bordar, para hacer cosas de la casa, para aprender a cocinar. Y fíjate que yo estoy hablando de cómo era el comportamiento de las monjas hace muchísimos años, ¿no? Porque ahora me han dicho que han cambiado mucho, pero a raíz de todo eso yo tomé la decisión de romper con todo eso. Mis hermanos estudiaban en colegio de curas, nosotros en colegio de monjas, y yo tomé la decisión cuando tuve mis hijos de nunca, nunca matricularlos en un colegio de curas ni de monjas, porque esto tenía que cambiar y ustedes hablan ahí de la observación, de ir más atrás, de ir al tema familiar y claro, efectivamente, son temas en los que uno escuchó, creció escuchando palabras como si quiere tener dinero, tiene que trabajar duro. Si tiene que ser puntual, tiene que ser amable con todo el mundo, tiene que decirle a, a los mayores que uno debe respetar a los mayores, pero no siempre decir sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo siempre le he dicho a mis hijos, por eso los tengo en el colegio que los tengo, que es un colegio que los ha estructurado desde los 2 años de edad a cuestionar, a pensar, a decir, ve, esto está bien, esto está mal, pero con argumentos. Entonces el tema de hoy para mí fue fascinante. Escuché lo que dijeron, escuché el tema de la observación, escuché el tema de cómo estoy viviendo yo, si desde mis fuerzas de la 3D o desde yo de dispensa, la visualización, la meditación y el cambio desde dentro.
Entonces, fabuloso, estoy de acuerdo con Tara y te lo agradezco, Tara. Es un tema de estar haciéndolo siempre, ¿no? No es de un día, es un tema viendo, visualizando, meditando. Pienso más que es una tarea desde dentro para que se pueda reflejar para afuera. Pienso también el tema de la vibración que decía Nio respecto al tema de si yo estoy vibrando. Recuerden que siempre dicen que uno está rodeado, que uno es de las 5 personas de las que más se rodea. ¿Por qué? Porque uno está en esa vibración, uno está aprendiendo, uno está absorbiendo y uno siempre tiene que rodearse de personas que tengan este pensamiento de apertura, ¿sí? No siempre podemos estar con cara de payasos, eso también es cierto, ¿no? Pero sí cuestionándonos, ¿por qué hoy amanecí así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy? Entonces el tema de hoy fue fascinante y les agradezco a todos. Quería compartir mi experiencia y lo identificada que me sentía y decirles que los escuché atentamente a todos. Gracias por sus aportes tan valiosos y veo que este grupo es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, ya creo que nos acercamos al cierre de hoy, pero antes del cierre de hoy tenemos que definir para continuar, porque prácticamente con esto terminamos el libro, o yo no sé, creo, terminamos el libro de Laín y ya tenemos que definir si tomamos el poder de la hora de Tolé, ¿sí? Entonces, pongo en consideración del grupo si alguna sugerencia hay más de la propuesta que hizo Esmeralda la vez pasada, que Tara también estuvo de acuerdo, y Sofía también. Si alguno tiene alguna sugerencia, porque pues en lo posible planteamos aquí que haya el mayor número de participación en la democracia para que todos estemos satisfechos en el trabajo que estamos haciendo. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta para continuar? Pues sí, a mí me parece interesante seguir con ese El poder de la hora. No tengo el libro. ¿Se consiguen por video también en audio? No sé. Sí, ya Tara lo envió. Ah, creo que Tara sí, lo voy a ir a envió en audio, mirar. pero esto se consigue en físico. Ahí, por ejemplo, ahí en Tunja, en La Galara, creo que se consigue. Y en Bogotá, en la Panamericana, ese es un libro que se consigue con mucha facilidad. ¿La Galara? Sí. Pues la sugerencia, en lo posible, es tenerlo en físico, porque cuando uno lee un libro en físico, yo no sé, esto tiene el poder de la hora, ¿sí? ¿Lo puedes subrayar? Sí, eso es ese contacto con el papel, con la letra. No es lo mismo que a través. Yo por lo menos soy de la generación antigua de los libros para subrayarlos, rayarlos, volverlos a leer, todo eso. Wikipedia. Sí. Entonces, si lo pueden conseguir en físico, mucho mejor. Pero es un libro que no tiene dificultad para conseguirlo. A diferencia, por ejemplo, el libro de Laín sobre la fe, que ese sí tiene dificultad para conseguirlo. Más adelante, pues podemos mirarlo, o yo creo que pues, el que pueda conseguir la colección de Laín, seguirla leyendo, porque tiene cosas muy buenas, muy buenas. Entonces, yo creo que ¿alguna otra cosa? ¿Qué opina Queen? Bueno, pues yo estuve hoy súper desjuiciada, no estudié nada, también por eso los estuve escuchando, así que pido excusas.
el tema de hoy, pues me parece que cuando habla Sofía frente a las dos formas de, o como las dos corrientes que hay para tomar el camino y llegar al objetivo, creo que hay un dicho que dice, cualquier camino conduce a Roma, ¿no es cierto? Ujú. Entonces creo que Sí. las dos, sí, y con el compañero que habló, que ahora no me acuerdo el nombre, que decía que depende de la creencia, yo creo que cualquiera de las dos da resultado, entonces depende es evaluar cuál es mi convicción, si es un accionar o es una meditación y ya. Eso es como mi conclusión. Frente al tema del libro, pues El poder de la hora yo creo que lo tengo en físico. Es un libro que alguna vez lo empecé a leer, pero nunca lo terminé y es importante. Sin embargo, pues me parece bien la elección que están haciendo, pero sí hago una propuesta de pronto más a futuro y es algún libro de Neville Goddard. Ujú. Neville Goddard, sí. Sí, ese, pues yo creo que la que nos puede sugerir, pues Queen o Sofía, que han trabajado, Sofía ha trabajado harto a Goddard. A Neville ¿Cómo? Goddard. Sí, hemos trabajado Sí, hartísimo con Mari y a Neville Goddard. Y es sí. espectacular, por eso se llama el padre de la visualización y él es como el determinación de este tema, el que nos habla sobre el poder de la fe y la convicción. Podría ser después de que terminemos el libro de Tolé, El poder de la hora, continuar con ese, con Godard, si les parece, para que vayamos consiguiendo el texto para irlo leyendo. ¿Qué texto recomienda, Sofía? Él tiene varios libros, pero los libros todos son basados en la Biblia. Él los toma, él hizo un estudio durante 7 años y lo que él hace es tomar de la Biblia todo lo como convertir esas metáforas que existen, convertirlas en cómo las podemos hacer prácticas en nuestra realidad. Y lo hermoso que tiene es que hoy en día por YouTube, precisamente Neville, Laín, todo su referente, al final de todos los libros, vemos a Neville Goddard. Todos los libros, todo se basa. A Joe Dispenza, sus libros se basan a través de Neville, mejor dicho, el origen de todo es Neville Goddard y de ahí todos los que escuchamos hoy en día, todos nacieron de Neville Goddard. Son estudiantes de él. De ahí vemos también a Connie Méndez. Connie Méndez fue muy amiga de Neville Goddard. Y ahorita se me olvidan otros que hay. Pero todos son estudiantes, mejor dicho, el origen de todo es Neville Goddard. Sí, perdón, me interrumpo un poquito. Creo que lo que hemos estudiado era la ley de la asunción. Lo que pasa es que nosotras nunca la conseguimos en físico, sino eran como partes en YouTube y tocaba ir bueno, o en mi caso tocaba ir como muy despacio para poderlo digerir bien a él. Pero creo que la ley de la asunción es como lo principal que él enseña o hasta donde lo estudiamos, ese era como el eje central de él. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Iniciamos ese texto en 8 días o nos damos un plazo de 15 días para que consigamos el texto y empecemos a trabajarlo? Y que, bueno, espérame, yo lo tengo aquí, pero bueno, es que para ponerme a buscarlo, para ver hasta dónde empezamos a trabajar. Ahí, léanos, ahí lo tiene, Ana lo tiene, entonces miremos, y Esmeralda que también lo ha mirado, entonces, Autor, ¿cómo se llama?
Éric Tolle, ¿cómo se pronuncia? Yo lo pronuncio Éric Tolle, pero no sé si pronuncia así. Neo, yo hago una anotación. En lo que yo, Eckhart Tolle. Neo, en lo que yo he leído del grupo, hay algunas personas que no pueden estar, igual yo tampoco, pero eso no quiere decir la decisión, pero no pueden estar tampoco dentro de 8 días, según han escrito. Entonces, si tú estás planteando dentro de 15 dándonos espacio para estudiar, ¿quiere decir que no tendríamos reunión en 8 días? Pues lógico que pues haríamos una pausa de esos 8 días para darnos el tiempo de empezar a leer el libro y empezar a digerir la primera parte. No sé qué, porque hay varios que no pueden asistir la próxima vez. Entonces, si eso es así, el libro empieza con un prólogo que tiene unos mitos importantes, luego del prólogo viene una introducción, que bueno, y podríamos, planteo yo, podríamos que abarquemos esos dos y el primer punto que se llama Usted no es su mente. Eso ya es una lectura más larguita que nos daría para los 15 días. Y la condición es que lo vamos a hacer en 15 días. Seguramente cuando nos reunamos en 15 días no vamos a evacuar todo eso. Estoy completamente segura. Pero por lo menos que sí lo tengamos leído en un contexto general para poderle dar dinamismo y no irnos a emperezar, pues. Claro, claro. Y de parte mía agradezco esa consideración porque no me gusta perderme estos encuentros y yo no puedo estar en 8 días. Así es de que gracias. Bueno, entonces yo creo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan todos? Hacemos la pausa el próximo martes y en 15 días arrancamos con el libro, con el primer capítulo, o sea, introducción, prólogo y primer capítulo. Eso quiere decir hasta la página 23. 23. Más o menos. O sea, digamos, después del prólogo y todo lo que dijo Tara, vamos hasta la página 23. Lo que pasa es que El poder de la obra es un libro denso. O sea que, como dice Tara, con eso tenemos más que suficiente para conversar porque, digamos, cada párrafo cada párrafo trae mucha cosa que mirar. Sí, es denso. Hay que leerlo con mucho detenimiento para interpretarlo. Pero hacemos un aprendizaje entre todos. Yo creo que va a ser muy poderoso el aprendizaje. Así es. ¿Listos? Estoy de acuerdo. Listo. Bueno, antes de que cerremos, yo les quiero agradecer a todos sus buenos deseos, sus saludos de mi cumpleaños. Realmente no he parado de celebrar y sigo celebrando, por eso no estaré dentro de 8 días. Pero esa unión de mensajes hace una fuerza muy grande. Bueno, precisamente quiero proponer que cada uno escriba en el chat cuándo es su cumpleaños, por lo menos celebrárselo virtualmente. Y a mí sí me parecería importante de vez en cuando hacer una reunión presencial, los más cercanos, y los que no están cercanos las podemos a conectar virtualmente porque eso une más el grupo. Así es. ¿Le parece? Esa información de los cumpleaños la tiene ya escrita Carolina. Recuerdan que Carolina nos puso que lo fuéramos llenando. Y también tuvimos cumpleaños de Minerva la semana pasada. Y no. No, pues, pero ahí sí hay que poner un responsable para que nos acuerden. Sí. Entonces dejemos, ya que Carolina tiene esos datos, sus ¿sí? datos. Faltan los datos de los recién llegados, como Esmeralda. Recién llegados ¿Cómo? por ahí,
voy sapeando. Yo me sé los cumpleaños de algunos por ahí, puedo ir sapeando. Entonces le daré la información a Carolina. Que haga un paneo a ver de quiénes faltan para poderlos tener A mí me pueden felicitar de una vez, por favor, porque si nos vamos a ver hasta dentro de 15 días, yo cumplo el sábado, entonces de una vez le recibo todas las felicitaciones. Gracias. Bueno, Andreita, una felicita. Entonces cantémosle el Happy Birthday a Tara y Andrea. A ver, entre todos para cerrar. Bueno, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tara y Andrea. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. Sí, señor. Los Sigas cumpliendo hasta el año. ¡Bravo! Oiga, pero esa sincronía de no sé qué es por Era la señal, era la señal. La señal, sí, eso estaba muy atravesada. Esa señal. Bueno, entonces, una feliz noche y nos vemos el próximo en 15 días. Vale. Bueno, gracias. Chao a todos. Chao. Gracias, muchas gracias, Chao. bendiciones. Chao. Bendiciones. Cumpliendo. Gracias, chao. Bueno, Chao, que estén chao. bien.